Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso. Pues bueno, estamos estudiando esta serie llamada El precioso nombre de Jesús. Y empezamos a leer Isaías capítulo 9, el versículo 6, que la palabra de Dios nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para esto entonces quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios, tome su Biblia, su cuaderno de apuntes, y que a través de esto el Señor hable a nuestras vidas. El día de ayer empezamos a estudiar entonces estos 5 maravillosos componentes de aquel nombre de Jesús. Solo recordar que no son nombres literales sobre Jesús, sino más bien atributos que muestran la esencia sobre Jesús. El día de ayer que estudiamos admirable, dábamos a entender que su nombre es maravilloso, y entonces entendíamos por qué es admirable, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Jesús es admirable y nos demuestra esa esencia de este nombre en la vida de Jesús. Hoy vamos a estar entonces estudiando un segundo componente de aquel nombre: consejero. Consejero. Pues bueno, el mundo busca salvarse según su propio consejo o según su propia sabiduría. Pero si bien es cierto, ninguno busca el consejo de Dios que conlleva a la salvación. Cuando hablamos de consejero, estamos diciendo que es el expresivo de gran sabiduría y de calificación muy alta para poder guiar y dirigir al mundo. Cuando nosotros atravesamos de alguna situación, buscamos a alguien que nos pueda aconsejar. Y ese alguien sería una persona capacitada para instruirnos de acuerdo a lo sucedido. Una persona que pueda guiarnos, una persona que pueda direccionarnos, es decir, una persona que nos pueda ayudar a salir de esa situación. Pero si bien es cierto, cuando buscamos nosotros consejo del mundo, no hay nadie, aún con su alto conocimiento, que pueda sacarnos de esa situación. Lo ideal sería entonces buscar el verdadero consejo, o en este caso, aquel consejero, aquel consejo que proviene de Dios, que sí conlleva entonces a vida, que sí conlleva a salvación. Una de las versiones de donde se escribe la Biblia, llamada la Septuaginta, esta expresa al consejero de la siguiente forma: lo llama el ángel del poderoso consejo. Jesús entonces es el consejero, porque él sabía los consejos de Dios desde la eternidad. Jesús nunca buscó consejo, o tampoco el asesoramiento de hombres. Quisiera que me acompañe, por favor, al libro de Romanos. Vamos a ir a la Biblia, en el capítulo 11, el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 34. Vamos entonces a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Este pasaje recalca que el Señor nunca necesitó consejos de hombres. Es más, yo puedo decir que el Señor Jesús nunca reunió a quienes tomó por discípulos para consultarles qué es lo que se debía hacer o lo que no se debía hacer. De cierta forma, Jesús nunca buscó consejo en los hombres. Jesús siempre buscó al Padre. En esto yo puedo entender que Jesús mismo es aquella sabiduría. Jesús es aquel que puede dar aquel consejo, porque no necesita de alguien más. ¿Cómo va a aprender Jesús de un hombre? Si es que Jesús, siendo Dios, lo sabe todo.
El consejo de Jesús es el único que trae vida. Jesús es el único que puede, con sus palabras, restaurar el corazón del hombre. Por medio de sus palabras, confortar, pero también, por medio de sus palabras, confrontar a la persona para dar salvación. Confrontarlo para llevar a la salvación. ¿Por qué no decir entonces que Cristo es aquel admirable consejero, como el único y maravilloso consejero? El día de ayer hablábamos un poco de esto, y es que Pedro es quien reconoce que no hay otro lugar a donde ir fuera de Jesús. El pueblo en realidad estaba admirado de aquellas palabras de Jesús, y por esa misma razón lo buscaban para matarlo. Pero no reconocieron que esas palabras eran las únicas que les podían dar vida, que les podían llevar a la salvación. Muy tristemente, perdieron el consejo, teniéndolo en persona. Lo más triste sería que nosotros, en vez de buscar a Jesús, vayamos en búsqueda del hombre. Hoy hay muchas personas que de cierta forma desprecian el consejo de Jesús. En vez de acercarse a Jesús, buscan profesionales que traten de solucionar sus adversidades, que traten de solucionar sus problemas. Y yo creo que eso no nos hace verdaderamente cristianos. No desapruebo, en este caso, el consejo de otras personas, de profesionales, sin desmeritar nada ni su profesión, pero entiendo que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, al primero que debe buscar, o el primer consejo que debe buscar, es el de Dios. Ni siquiera el de un pastor, ni siquiera el de un líder, primero el de Dios. ¿Qué es lo que me dice Dios? Para entonces entender que Dios tiene algo preparado para mí. Y así es como el Señor, entonces, que es aquel admirable consejero, a través de ese mismo consejo nos va a demostrar lo que es la piedad. Acompáñeme por favor también al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 63 al versículo 68. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Miren esta expresión tan maravillosa de Pedro, que nosotros podemos entender que esto fue algo que tuvo que haberlo recibido plenamente de Dios. Entender esto, lo que las otras personas o el resto de discípulos o pueblo que estaban con Jesús no pudieron reconocerlo. Y es que este consejero demuestra piedad. Y la piedad se refiere a una vida caracterizada por el temor reverencial a Dios. Esto es una vida de piedad. Es un amor y respeto hacia Dios. Significa tener el carácter y la actitud de Dios. Y eso entonces nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿somos verdaderamente piadosos? Un piadoso se caracteriza por el temor reverencial a Dios. Y temor es honra, respeto, amor, no miedo. La piedad, entonces, significa tener el carácter de Dios, las actitudes de Dios. Otra característica que podemos entender de aquel consejero es que depende absolutamente del Espíritu Santo. Y esto queda evidentemente visto en Jesús. El ministerio que desarrolló Jesús fue por esa guía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando fue bautizado
en este caso por Juan el Bautista, vio que se abría el cielo y descendía el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se posaba sobre él. Y entonces Jesús recibe al Espíritu Santo y es entonces en donde empieza su ministerio. Mateo capítulo 4, versículos más adelante del bautismo de Jesús, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y en el desierto fue tentado. Fue el mismo Espíritu Santo quien le llevó allá. Y así entonces Jesús empieza su ministerio que fue desarrollado por el Espíritu Santo. Y solo así tuvo éxito, porque desistió de su deidad, de su divinidad, y empezó a actuar con su naturaleza. Y entonces no podemos decir que entonces la vida de Jesús era muy fácil, porque era Dios, y entonces no había tentación, no había pecado, sino que más bien Jesús desiste vivir basado en su deidad para vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y entonces nos demuestra que sí hay forma de vivir una vida recta delante de Dios. Ese es el consejero que usted y yo tenemos. Otra característica del consejero es que en él se puede evidenciar el amor y la verdad. Jesús es amor y él es la verdad. ¿Tiene Jesús entonces la madurez espiritual para amonestar, para disciplinar, para animar, para sostener con palabras de amor y verdadero amor? Su ejemplo es tan grande. Jesús habló con amor y habló con verdad a todos y aquellos a quienes con sus palabras ministraba. En este caso podemos hablar no solo de aquellos pecadores a quienes Jesús recibió, a quienes Jesús o con quienes Jesús trató, a pesar de los enfermos, a pesar de los pecadores. Con todos ellos Jesús trató y nunca los rechazó, sino que los trató con amor, a diferencia de cómo hicieron los demás, que el resto o las personas a su alrededor trataban de impedir que estos se acerquen a Jesús. En muchos casos, los mismos fariseos, que eran aquellos que no veían como algo agradable, que si es que Él es el Salvador, si es que es el Mesías y podía hacer tantas cosas, pudiera juntarse con los pecadores. Y fue quizás una de las mayores críticas en su ministerio. Pero se puede evidenciar entonces en Jesús aquel amor, aquella verdad, aquella sinceridad en Jesús. En Jesús no había hipocresía. Ese es el verdadero consejero que usted y yo tenemos. Aquel que sabía quiénes o quién lo iba a entregar, quién lo iba a traicionar, al mismo Judas. Pero el Señor Jesús lo termina llamando amigo. No lo llamó enemigo, no lo privó de aquellas reuniones o aquellos eventos, sino más bien, así como con el resto, así estaba Judas presente. Y dice la palabra de Dios que los amó hasta el fin, y en eso está incluido el mismo Judas, el mismo que lo traicionó. Es impresionante entonces ver en Jesús aquel amor y aquella verdad. Usted y yo tenemos un consejero sincero, fiel, pero también un consejero necesario, que no busca su propio interés. ¿Sabes lo que es un dulce consejo? ¿Has ido alguna vez en aquel día de angustia, en el día de dolor, en el día de aflicción, y has abierto tu corazón así como lo hizo el rey Ezequías? Así cuando estuvo clamando para no morir, te has acercado así a Dios, has abierto así tu corazón, y entonces ahí mismo te diste cuenta que no estaba presente en carne, pero sí estaba presente en espíritu y te aconsejó. ¿Recuerdas eso? Pues bueno, hay dulzura en su consejo por la razón que siempre volvemos a Él. Ese es un dulce consejo. Saber que encontramos un consejo que día a día nos hace volver. Así es que cuando tú, cada vez que estás en su presencia y desnudas tu corazón y hayas consejo, hayas respuesta, entonces el día que regreses vas a entender que has recibido un dulce consejo, un verdadero consejo. Y Jesús tiene palabras preparadas para ti. Querida familia, el día de mañana nos volvemos a encontrar en este tiempo devocional. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.
Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.